Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Por favor, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Puestos de pie, vamos a leer el 24 y el 25. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Muy bien. Dice, vamos a leer todos juntos, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok, a los números de veras. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias, Padre, por su amor. Gracias, Padre, por su infinita y grande misericordia. Le pedimos, Padre, que por favor nos ayude a entender su palabra en esta hora. Venimos ante su presencia, Señor, humillados, pidiéndole, Señor, perdón por nuestros pecados, faltas, errores que hemos cometido, perdónenos. Y le pedimos, Padre, que por favor nos ayude a entender su palabra en este día. Le pido por mis hermanos que no están con nosotros por enfermedad, ponga su mano sanadora sobre de ellos. Pero le pido por aquellos que no vinieron por flojera, Señor, que les haga entender y les haga ver, Señor, que es necesario estar en la iglesia escuchando su palabra. Por favor, le pido a mi Dios que me quite de un lado, que sea conmigo, Señor, que yo no sea el que hable, que yo no sea el que enseñe su palabra, sino que sea usted, mi Dios, el que nos hable en esta mañana, y que su nombre, Padre, sea glorificado. Nos ponemos en sus manos, humille nuestro nombre, y que su nombre, Padre, sea exaltado. Se lo rogamos, se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace años atrás, hermanos, cuando una persona, hermanos, tenía valor, hermanos, y esa persona cumplía su palabra, hermanos, esa persona iba, hermanos, y hacía tratos, hacía negocios, o para comprarse algo, mi hermano, y esta persona decía: te doy mi palabra que te voy a pagar. Antes, hermano, los viejitos, usted puede sentarse con una persona mayor de edad y puede platicar con ella, y le puede platicar las anécdotas, y le puede platicar historias de su vida pasada, de cuando eran jóvenes. Y a mí me gustaba platicar con viejitos. Y la mayoría de ellos siempre nos decían: no, antes la palabra valía. Antes la palabra valía. Antes te decían: te doy mi palabra que voy a venir, y la persona iba. Te doy mi palabra que voy a estar a tales horas, y la persona llegaba a esas horas. Te doy mi palabra que si me prestas te voy a pagar, y la persona pagaba. Pero hoy en día, mi hermano, tristemente, la palabra de las personas perdió valor. Amén, hermanos. Ya casi nadie hace palabras, ya casi nadie hace compromisos solamente por palabra. Y ahora las personas no confiamos en las personas. Mira, te doy mi palabra que te voy a pagar. No, fírmame. Amén. Vamos a hacer un papelito, porque dicen que por ahí papelito habla. Amén, hermanos. Porque tristemente las personas ya perdieron su valor, las palabras ya se perdieron el valor. Ya, hermanos, no se hacen compromisos por palabra. Hermanos, ahora, hermanos, ocupamos un papelito para que, hermanos, reafirme lo que usted y yo nos comprometimos a hacer. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pero como declaran los textos que hemos leído, mis hermanos, hay una palabra que, a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias y a pesar de los cambios que puedan ocurrir en el mundo, siempre permanece firme, hermanos. Y eso es la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios no pierde valor. Sigue teniendo la misma validez. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Es por eso, mi hermano, que cada uno de nosotros, cada día, tenemos que anhelar la palabra de Dios en nuestra vida, y debemos de pedirle al Señor y decirle: Señor, dame tu palabra, porque tu palabra es la única que tiene validez. Tu palabra es la única que tiene valor en mi vida. Señor, dame tu palabra. Mire, cada vez que venga a la iglesia el domingo de la mañana,
salga de su casa diciéndole a Dios, Señor, dame tu palabra el día de hoy. Háblame, Señor, el día de hoy, porque tu palabra es la única que tiene validez en mi vida. Amén, hermanos. Cada vez que nos levantemos en la mañana y leamos la Biblia, digámosle a Dios, hermano, digámosle, Señor, dame tu palabra el día de hoy. Lo que yo lea, Señor, ayúdame a entenderlo en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a entender tu palabra y ayúdame a creer en tu palabra, porque tu palabra es la única que tiene validez. Amén. Cada día con gozo debemos decirle al Señor, dame tu palabra. ¿Por qué? Hermanos, tenemos que pedirle al Señor su palabra. ¿Por qué queremos que Dios nos dé su palabra? Número uno, mi hermano, porque su palabra nos hace crecer en nuestra fe. Amén, hermano. Su palabra nos hace crecer en nuestra fe. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la Biblia, hermanos, de la siguiente manera, dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Mi fe, hermanos, va a creer en cuanto más escuche de la palabra de Dios, mi fe va a crecer. Entre menos escuche de la palabra de Dios, mi fe no va a crecer. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su fe? ¿Cuánto usted cree en Dios? Hay hermanos que dicen, pastor, yo creo mucho en Dios. Hermano, si tú creyeras en Dios como dices, leyeras su palabra, porque tú de antemano sabes que su palabra es verdad. El cristiano que no lee la Biblia es el cristiano que no cree en la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, usted no cree en la palabra de Dios. Aunque usted me diga que cree en Dios, usted no cree en la palabra de Dios. Usted no cree en Dios porque no lee la Biblia. El cristiano que lee la Biblia es aquel que cree en la palabra de Dios porque sabe que lo que está leyendo es verdad. Sabe que lo que está leyendo no es mentira, no son cuentos de hadas, sino que es la misma palabra de Dios inspirada, mi hermano, que Dios habló a través de los hombres y que fue plasmada en un libro para que nosotros la leamos, hermanos, y meditemos en ella. Yo cuando la leo, creo lo que leo porque es palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero el cristiano no cree, hermanos, y no lee la palabra de Dios. Mire, yo deseo la palabra de Dios porque ella me ayuda a crecer en mi fe. Tenemos que tener claro y comprender que la fe no es simplemente el resultado de la reflexión, hermanos, intelectual. No viene después del proceso del análisis, sino que la fe viene como resultado al recibir la palabra de Dios. En otras palabras, yo veo la Biblia, lo que la Biblia dice, yo lo creo, aunque no lo tengo, aunque todavía no llega, pero yo lo creo porque la palabra de Dios me lo está prometiendo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Porque la fe es el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no tengo miedo cuando no hay dinero? Porque la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo tengo fe que Dios va a cumplir su palabra. Amén, hermanos. Pastor, pero ¿por qué no tiene miedo en enfrentarse si va a la sierra o va a otro lugar y la gente anda amada y armada? ¿Por qué no tiene miedo de que le vayan a hacer algo? Porque la Biblia dice que caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000 y a mí no vendrá mortandad, porque la palabra lo dice, yo lo creo. Amén, hermanos. Hay personas que dicen, pastor, pero si la Biblia dice que si soy salvo yo, será salva toda mi casa. Eso quiere decir que solamente yo debo de ser salvo y con mi salvación toda mi casa es salva. No, la Biblia dice que vas a ser salvo tú y toda tu familia va a recibir a Cristo en sus corazones. La Biblia lo dice, yo lo creo. Amén, hermano. Eso quiere decir, hermanos, que debo de creer lo que la palabra de Dios dice, aunque no lo vea, aunque todavía falte tiempo en recibir la promesa. Yo no debo de afligirme, yo no debo de perder el gozo, no debo de perder la fe. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y tengo que esperar a que venga. Amén, hermanos. La palabra de Dios tiene el poder de hacer crecer o de hacer germinar la semilla de la fe en nuestros corazones. Una persona que no escucha o lee la palabra de Dios no puede tener una fe verdadera en su corazón. En otras palabras, una persona que no lee la Biblia, por eso es llevada como el tabo que lleva el viento, hermanos, por cualquier viento de doctrina. Cualquier persona que
bien y te habla bonito, vas a decir, mira, esta persona también es una iglesia buena, y te vas a ir para allá. ¿Por qué? Porque no tienes palabra de Dios en tu corazón, porque no has crecido en la fe. Cualquier problema te va a desanimar, cualquier mala cara te va a desanimar, cualquier persona que no te saluda te va a desanimar, cualquier enfermedad te va a desanimar, cualquier cosa que pase te va a desanimar, porque la palabra de Dios no ha germinado en tu corazón, la fe no ha crecido. Amén, hermanos. Pero un cristiano tiene que tener la palabra de Dios y desear la palabra de Dios y decirle a Dios, Señor, dame tu palabra, porque ella me ayuda a crecer en la fe. ¿Quieres crecer en la fe? Lee la Biblia, hermanos. No solamente cuando vengas a la iglesia, no solamente cuando vengas aquí a escuchar la palabra de Dios, no, lee la Biblia en tu casa. Yo no sé si usted lee su Biblia en la casa o no la lee, no lo sé, pero se puede notar en la vida espiritual de cada persona. Se puede notar en tu rostro si lees la Biblia o no lees la Biblia. Cuando hay problemas, hermano, mira, si tú lees la Biblia y si hay problemas, ni se va a notar que tienes problemas, porque tu cara no va a reflejar los problemas, tu cara va a reflejar la fe que tienes en Dios. Tu cara va a reflejar el gozo porque estás esperando en aquel que todo lo puede. Tu cara va a reflejar el ánimo que solamente Dios da porque tú estás animado por la palabra de Dios, no por la circunstancia que estás viviendo, sino porque leíste la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y tú leíste la Biblia que debes de esperar en Dios y debes de estar animado. Pero ¿cuántos cristianos venimos a la iglesia arrastrando la cobija y venimos ahí bien a mitad? Se nota que no has leído la Biblia. Se nota que tu fe está por los suelos. Se nota claramente, mi hermano, que no confías en un Dios todopoderoso. Porque si confiáramos en Dios, leyéramos su palabra, y al leer su palabra, Él hace que nuestra fe crezca. Y si vienen obstáculos, no nos vamos a desanimar, porque nuestra fe está arriba. Amén o no amén, hermanos. Y cuando la fe está arriba, mi hermano, mira, hay escasez, no me importa, Jehová es mi pastor. Hay enfermedad, no me importa, Jehová es mi sanador. Amén, hermano. Hay infidelidad en mi pareja, no me importa, hay un Dios que va a hacer justicia. La gente me está tratando de buscar para quitarme la vida, no me importa. La Biblia me dice que Dios es mi protector. Él es mi escudo, Él es mi guarda, Él levanta mi cabeza, Él me protege, Él es mi escudo. Amén, hermano. Oh, hermanos, cuando nuestra fe crece, no hay razón para estar con corazones tristes y desanimados. Pero una persona que no escucha, una persona que no lee la palabra de Dios, no puede tener la fe verdadera, y por eso anda todo desanimado todo el tiempo. Siempre anda con la cara caída. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando yo me he sentido así, hermanos, yo llego a la razón de porque no he leído la Biblia, porque no he escuchado la palabra de Dios. Me siento desanimado. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, cuando usted no come físicamente, ¿cómo se siente su cuerpo? Débil. El pastor Galván, ese pastor, hermanos, ayuna el primer mes de enero, el primer mes, ¿vale? Los primeros 40 días del año. 40 días, hermano. Él dice, yo tengo el ayuno del Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches sin probar alimento, pura agua. El pastor Galván, hermanos, que está en Zaguarita, hermanos, predicando la palabra de Dios. Usted lo ve, tremendo siervo de Dios, tremendas enseñanzas. Una predicación te puede durar hasta 3 horas predicando. Y buenas, tremendas enseñanzas. Hermano, y ese pastor ayuna los primeros 40 días del año. Empezando el 31 de enero de diciembre, es su última comida o su última cena. Y ya no, hermanos, por 40 días. Lo vimos en la conferencia con el pastor Núñez en enero. Estaba en ayuno el pastor. Yo pude ver al pastor Galván, hermanos, débil, tembloroso. Y yo lo vi y dije, pastor, está enfermo. Le dice, no, hermano. Lo que pasa que estoy en ayuno por 40 días. Y me queda todavía como semana y media para terminar mi ayuno.
Pero ahí puedo ver la necesidad del alimento físico para el cuerpo. Si tú no comes, ¿cómo te sientes? ¿Dolores de cabezas? ¿Vista borrosa? ¿Andas tembloroso? ¿Cierto o no, hermanos? Físicamente. Pero tenemos un alimento espiritual que tiene que alimentar al espíritu que llevas dentro, que se llama Espíritu Santo, y que tú tienes que alimentar diariamente. Y tú lo vas a alimentar no con comida física, no con frijolitos o arrachera. Lo vas a alimentar con la palabra de Dios. El Espíritu Santo se alimenta con la palabra de Dios. Y la manera que tú vas a estar fuerte, vigoroso, espiritualmente, que los problemas vengan, el viento sople, la adversidad se llegue a tu familia, la enfermedad caiga a tu familia, hermano, venga algo duro a tu familia, no te vas a desanimar porque tu espíritu está fuerte, porque leíste la palabra de Dios, porque pasaste tiempo leyéndola, porque pasaste minutos, horas tal vez leyendo la palabra de Dios, caminando por el camino, pensando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. No hubo tiempo para el desánimo. ¿Por qué? Porque tu mente y tu corazón estaban llenos de la palabra de Dios. Amén, hermano. Pero tu fe, mi hermano, está por abajo. Tu fe, mi hermano, no tienes fe suficiente en Dios porque no lees la Biblia, porque no pasas tiempo con la palabra de Dios y viene el desánimo a tu vida y te trae arrastrando. ¿Por qué? Porque no estás alimentado espiritualmente. Hay hermanos que solamente se alimentan, solamente abren este bendito libro. ¿Sabes cuándo? Cuando vienen a la iglesia. Y a veces, hermanos, se les olvida. De tan olvidada tienen la palabra de Dios que llega el domingo y llegan a la iglesia y se dan cuenta que no traen Biblia. Toda la semana no la leíste, toda la semana ni siquiera te acordaste de la palabra de Dios. Vienes a la iglesia y te sientas, ay, ¿y mi Biblia? Toda la semana no la pelaste, toda la semana, amén, hermano, no la leíste. ¿Cómo no quieres que venga desánimo a tu vida? ¿Cómo no quieres, hermano, que venga, hermano, el desánimo a ti y te desanimes y caigas, hermano? ¿Cómo no quieres que no caer en tentación o en lazo cuando tú no lees la palabra de Dios? Dice la Biblia que tenemos que alimentarnos, creer en la palabra de Dios, desear la palabra de Dios, decirle, Señor, dame tu palabra, háblame el día de hoy. Cuando leas la Biblia, dile, Señor, háblame en mi lectura bíblica, Señor, háblame en la predicación, Señor, háblame cuando estoy escuchando tu enseñanza, Señor, háblame, ahorita que voy a leer mi devocional personal, háblame, dame tu palabra, necesito tu palabra, amén, hermano. ¿Por qué tenemos que desear la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios da consuelo a nuestra vida. Y necesita, mi hermano, ser consolada en momentos de aflicción y de dolor. ¿Sabes por qué tú no has sido consolado por ese dolor que te persigue de años atrás o meses atrás? Porque no te has refugiado en la palabra de Dios. El cristiano de hoy en día fuera un cristiano feliz y alegre si se refugiara en la palabra de Dios, no le importaran los dolores que vienen a su vida, no le importaran las pérdidas que pasa, no le importaran los momentos de aflicción por los cuales está pasando, si tan solo se refugiara en la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 119, 49 dice la palabra de Dios: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sabes qué es lo que nos ha mantenido de pie, mi hermano? La palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos ha mantenido de pie cuando nos sentimos desfallecer? La palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos ha mantenido de pie cuando no hay dinero en la cartera? La palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos ha mantenido de pie cuando el apoyo no llega económico?
mantenido? La palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos ha mantenido de pie cuando, hermano, nuestra pareja nos es indiferente? La palabra de Dios. ¿Sabes qué nos ha mantenido cuando nuestros hijos son rebeldes? La palabra de Dios. ¿Sabes qué nos ha mantenido, mi hermano, cuando la iglesia nos es indiferente? La palabra de Dios. ¿Sabes qué nos mantiene cuando el mundo se aparta de nosotros y no nos quiere hablar porque somos cristianos? La palabra de Dios. Ella es la que nos mantiene, ella es la que nos consuela, ella es, mi hermano, la que nos da el consuelo en el momento de aflicción y de dolor. Cuando estamos pasando por momentos de angustia, de dolor, muchas personas pueden darnos palabras de consuelo y eso conforta nuestro corazón, pero solamente la palabra de Dios trae consuelo verdadero, no por poco tiempo, sino por mucho tiempo, mi hermano. Mientras lea la palabra de Dios va a ser consolado. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? La palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es el Dios de todo consuelo. En 2 de Corintios, hermano, ahí en 2 de Corintios capítulo 1, ve lo que dice la palabra de Dios. Versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Ese consuelo, mi hermano, para nuestra vida viene por medio de la misma palabra de Dios, que nos recuerda su amor, que nos recuerda su misericordia, que nos recuerda su poder para ayudarnos en cualquier situación que estemos enfrentando, por difícil que ésta sea. Oh, hermanos, qué hermoso es ser consolados por aquel que es todo consuelo. ¿Qué es lo que te está desanimando, hermano? ¿En dónde estás buscando el consuelo que solamente Dios puede dar? La gente de hoy en día se refugia en la cantina para ser consolados por el alcohol. El alcohol no te va a consolar. El alcohol te va a meter más en problemas. ¿Cuántos jóvenes se refugian en la droga y se refugian en esa bolita de la esquina, drogándose y fumando mota y diciendo: es que quiero ser consolado? Y se sienten consolados con los amigos y fumando hierba. Hermano, la droga no te va a consolar. Solamente Dios es el único que consuela, y consuela a través de su palabra. Hay cristianos consolándose: vámonos a la fiesta para olvidar los problemas. Y si van con los amigos, se van con la familia a la fiesta, donde hay pachanga, donde hay vino, donde hay mujeres, donde hay música y donde hay todo tipo de perversidad. Pero se sienten los hermanos consolados y diciendo: ay, ahora sí me siento a gusto aquí. Hermano, es un consuelo momentáneo, pero refúgiate en la palabra de Dios, porque eres el único que da consuelo que dura para siempre. ¿En qué te estás refugiando? ¿Cuál es tu refugio temporal? Porque el refugio que el mundo ofrece, el refugio que los amigos ofrecen, el refugio que los parientes ofrecen, el refugio que el dinero ofrece, el refugio que el patrón ofrece, es temporal. ¿Cuánto va a durar tu refugio? Ay, pastor, es que yo me refugio en la cerveza porque es que quiero olvidar. ¿Quieres olvidar? Refúgiate en Dios. Porque Él te dice: olvida todo lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante. Señor, no puedo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pídele a Dios fortaleza para que te ayude a olvidar todos tus dolores, todos tus trabajos, todos tus afanes, todo lo que te hace sentir mal. Pídele a Dios que te ayude y Dios te va a ayudar. Amén, hermanos. ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio, mi hermano, que ya pronto se va a acabar? Está muy silencio aquí el asunto, hermanos. Tenemos que desear la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro refugio.
La palabra de Dios es nuestro consuelo. La palabra de Dios es la que aumenta nuestra fe. La palabra de Dios, hermano, ilumina nuestra mente. Esa mente turbia, esa mente que no sabe tomar decisiones, esa mente que anda ahí pensando en aquello malo y en aquello perverso. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y poder elegir el camino correcto para nuestra vida. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, definitivamente que cada uno de nosotros siempre vamos a enfrentar en nuestro matrimonio y en nuestras finanzas y en nuestra salud con nuestra familia situaciones complicadas en las posibles. Hermano, podemos llegar hasta el fracaso total, pedirle divorcio a nuestra pareja, correr a nuestros hijos, mi hermano. Pero qué bendición cuando Dios aclara nuestra mente. Esa mujer no va a pedirle el divorcio al hombre. Ese hombre no va a pedirle divorcio a la mujer. Esos hijos no se van a ir de la casa. Amén. Si se refugian en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a aclarar su mente. Esa muchacha va a reflexionar. Esa muchacha, ese muchacho rebelde que lee la Biblia, Dios lo va a hacer reflexionar. Dios le va a aclarar su mente y le va a decir: lo que piensas hacer no es correcto. Arrepiéntete. La palabra de Dios va a hablar con su pareja y le va a decir: hey, lo que piensas hacer no es correcto. Arrepiéntete. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. La palabra de Dios me ayuda a alumbrar el camino, a aclarar mi mente para tomar sabias y buenas decisiones. Las decisiones que usted y yo hemos tomado, hermanos, en momentos de frustración, son las peores decisiones que usted y yo hemos tomado. Dígame si no. Pero cuando usted toma decisiones conforme a la palabra de Dios, leyendo la Biblia y orando, Dios le aclara su mente y toma unas decisiones correctas, de las cuales hoy le da gracias a Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? En esas situaciones que necesitamos una lumbrera en nuestra vida. ¿Qué es una lumbrera? Una lumbrera, mi hermano, es una fuente de luz. Puede ser una lámpara, una vela, una linterna u otro dispositivo que emita luz. Pero qué bendición que la palabra de Dios no solamente es una fuente de luz. La palabra de Dios es la fuente de la luz verdadera. Amén, hermano. Que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y que nos da sabiduría para saber qué hacer en las diferentes situaciones de nuestra vida. En el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quieres ser sabio? Lea la Biblia. Pero ¿qué es lo primero que haces? Te vas con los amigos, te vas con los parientes, agarras la chela, agarras el cigarro, agarras el tequila. Es que quiero olvidar. ¿Quieres olvidar? Métete este bendito libro en la mente. Refúgiate en este bendito libro día y noche. Pasa el tiempo que pasas ahí tomándote la cerveza, fumando el cigarro, o ahí en la cantina, pásalo leyendo la Biblia y me dice si Dios no te hace olvidar. Dios te hace olvidar lo malo. Dios te hace olvidar todo lo perverso cuando te refugias en la Biblia y sacas todo lo malo y perverso del corazón y lo llenas de la palabra de Dios. Todo lo malo sale y todo lo bueno entra a tu mente y a tu corazón. Pero ¿cómo quieres cambiar si no te refugias en lo bueno? Si no te sigues refugiando en lo temporal que el mundo ofrece. Amén, hermanos. Dame tu palabra. ¿Por qué tenemos que desear la palabra de Dios? Porque su palabra, mi hermano, nos alienta y nos sostiene en los momentos de ansiedad y de angustia.
Ahí en el Salmo 119, 28, tengo 7 minutos, yo lo que dice la Biblia. Salmo 119, 28, por favor. Salmo 119, 28. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Si me nota raro, hermano, me siento medio raro. ¿Amén? Dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuántos se han sentido así? Se deshace mi alma de ansiedad. Y luego dice aquí, susténtame según tu palabra. Muchos de nosotros enfrentamos momentos en los cuales nuestro corazón se llena de ansiedad. Nos sentimos preocupados y desesperados por las situaciones que estamos enfrentando. Y se llena de ansiedad nuestro corazón y de angustia. Y en las cuales no tenemos el control. Es decir, no podemos hacer nada para cambiarlas. No depende de nosotros el solucionar la situación. Yo doy gracias a Dios por la ofrenda que se me levantó el otro día para el parto de mi esposa. Pero había otras necesidades de la iglesia. Y el diablo me ha atacado y me ha dicho, ¿y qué vas a hacer cuando sí? Y luego fuimos al doctor el jueves y el doctor nos dijo, 2 semanas te quiero ver si es que no te alivias antes, porque de semana y media a 2 semanas para que te alivies. Y el diablo en mi mente luego cuando el doctor nos dijo, mi mente el diablo dijo, ¿qué vas a hacer? ¿No tienes lana? La hermana de él me preguntó, pastor, ¿y está preparado? Dije, no estoy preparado. No tengo el dinero, pero tengo un Dios, el cual, el día que mi esposa empiece con los dolores, va a abrir sus ventanas del cielo y va a derramar la bendición y voy a poder pagar. No tengo por qué traumarme, no tengo por qué turbarme, no tengo por qué ponerme ansioso, aunque hay días que me he puesto así pensando, ¿qué voy a hacer? Pero en esa ansiedad Dios me dice, bástate mi gracia, Juan, confía en mí y voy a su palabra y encuentro que el Dios de antes es el mismo Dios de ahora y el Dios que suplía antes, suple ahora y el Dios que abría ventanas antes, sigue abriendo ventanas ahora y digo, ¿de qué me preocupo? Por eso, mi hermano, es importante leer la Biblia, porque en los momentos de dificultad, en los momentos de ansiedad, en los momentos de turbación, en los momentos de confusión, en los momentos de no saber qué hacer, en la palabra encontramos la respuesta. Hay cosas que no podemos cambiar. Yo quisiera que mi esposa durara otros meses embarazada. Otros 9 meses más, que sean 18 y no 9. Para poder juntar la lana. A ver, pero yo no puedo cambiar eso. No depende de nosotros, hermanos, si se soluciona o no se soluciona. Pues en esos momentos en los cuales solamente la palabra de Dios es la única que nos puede sustentar. Es la Biblia la única que nos puede decir, échale ganas, sigue adelante, no desmayes, no decaiga tu espíritu. Yo soy tu Dios. Yo soy el que permitió esa situación y yo soy el que te va a dar la salida. Pero sigue caminando, sigue adelante. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿por qué estás pasando tú el día de hoy? ¿Qué es lo que te mantiene ansioso con esa ansiedad y esa depresión? ¿Que acaso no hay un Dios en el cielo? La palabra sustentar implica ser una fuente de apoyo integral para alguien, estar presente para esa persona en momentos difíciles, ofrecer consuelo, comprensión y ayudar a mantener bienestar emocional. Y esa persona, mi hermano, que nos sustenta, ¿sabes quién es? Es Dios. Dios ahí está para qué, mi hermano. Dios ahí está para ser nuestro apoyo integral.
Ahí está, mi hermano, para ofrecernos consuelo, para ofrecernos comprensión, para ayudarnos a mantenernos bien emocionalmente. La gente se vuelve loca porque no sabe en quién confiar. La gente se vuelve loca porque confía en todo mundo menos en Dios. Pero el cristiano que no pierde la cordura, el cristiano que no se vuelve loco, es aquel cristiano que sabe que su fe está en Dios. Cuando sintamos que la ansiedad y la angustia está llegando a nuestra mente y nuestro corazón, no corra con los amigos. No agarre el teléfono y le hable al pastor. No digo que es malo. Y no digo que no me moleste. Estoy para servir. Pero usted corra a la palabra de Dios. Corra a la palabra del Señor, porque por medio de ella nos vamos a alentar, nos vamos a consolar, nos vamos a fortalecer y nos vamos a llenar de gozo y de paz. Yo recuerdo algo que la hermana Cleo dijo y no se me olvida y lo tengo en la mente. Y eso me ha ayudado mucho. Una vez dijo, desde que vengo a la iglesia, yo tomaba muchos medicamentos para dormir o para esto y aquello. Pero desde que vengo a la iglesia, en otras palabras, desde que leo la Biblia, ya no los necesito. Eso es lo que dice eso es lo que hace la palabra de Dios. El cristiano no necesita antidepresivos, y ya la Biblia es el mejor antidepresivo. El cristiano no necesita un psicólogo. Ay, te voy a llevar al psicólogo, vieja, para que no lea la Biblia. La Biblia es la que le va a dar la mejor psicología. Amén, hermanos. La Biblia va a tratar con su problema y va a tratar de la raíz y va a arrancarle de la raíz el problema. ¿Usted no ocupa un psicólogo? Usted ocupa la palabra de Dios. He escuchado hermanos que dicen, pastor, pero mire, los psicólogos no son locos, son personas que ayudan. Y yo he ido y me he sentido bien. ¡Qué bendición! Pero no es lo ideal. Lo ideal es la palabra de Dios. Si usted va a un psicólogo, no lo voy a crucificar. ¡Qué bueno! Y se siente bien, ¡qué bendición! Amén. Pero ahí Dios está obrando. Pero no es lo ideal que el cristiano visite un psicólogo. Lo ideal es que el cristiano vaya a la palabra de Dios. A estos 66 libros que Dios dejó para que nosotros nos refugiemos. Donde encontramos palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de amor. Nadie me ama, Dios te ama. Nadie me anima, Dios te anima. Nadie me comprende, Dios te comprende. Ay, me siento solo. Conmigo nunca estarás solo, dice el Señor. Pero tú te sientes así, yo me siento así porque nunca nos refugiamos en este bendito libro. Por esas y muchas razones más, cada uno de nosotros debemos todos los días de decirle al Señor, Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Los apóstoles le dijeron, ¿quieren irse también ustedes y los apóstoles, Señor? ¿A quién más vamos? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, en otras palabras, Señor, contigo estamos a gusto, contigo estamos tranquilos, contigo estamos contentos, contigo estamos completos. ¿A dónde más vamos? Hermano, el cristiano tiene que sentir lo mismo. ¿A dónde más vamos? Si solamente aquí encuentro palabras de vida eterna. Amén, hermanos. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué desea usted más en la vida? ¿La palabra de Dios o la palabra del mundo? Amén, hermanos. La palabra del mundo dice la Biblia: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Amén, hermanos. Dios, gracias, Padre, por su amor. Gracias le damos, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno y misericordioso.
como decían sus apóstoles, ¿a quién más vamos? Podemos ir a librerías, podemos ir a otros lugares a buscar consuelo en libros o en amistades. Podremos refugiarnos en algún hermano, en algún pastor, pero solamente tu palabra es la que nos anima y nos alienta. Así con su rostro inclinado, hermanos, nadie mirando. Yo no sé qué es lo que usted está pasando, qué es lo que usted trae en su corazón. Pero podemos ver tristeza, podemos ver dolor. Y el único que nos puede ayudar es Dios. Tal vez diga, pastor, la verdad que Dios habló a mi corazón. Yo no he leído la Biblia como debo de leerla. Por eso no encuentro el consuelo. Por eso me cuesta sonreír. Me cuesta tener paz. Porque no me he refugiado en la palabra de Dios. Yo me he refugiado en otra cosa, me he refugiado en amigos, me he refugiado en parientes, y lo que es peor, me he refugiado en adicciones, me he refugiado en la cerveza, en el alcohol, en el cigarro, buscando la paz, y cuando lo he hecho me siento tranquila, me siento tranquilo. Pero hoy me he dado cuenta que no es la paz que Dios da. Porque la Biblia dice que el que toma agua del Señor jamás tendrá sed. El que se acerca a Dios jamás tendrá ansiedad. El que se acerca a Dios no tendrá depresión. El que se acerca a Dios no tendrá temor de las malas noticias. El que se acerca a Dios no tendrá necesidad de buscar amistades, porque están con Cristo completos. Dios, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por tratar con nuestro corazón. Ayúdenos en este día a no olvidar su palabra. Que su nombre, oh Señor, sea glorificado. Y para usted, mi Dios, sea la honra y sea la gloria. Ayúdenos a desear su palabra. Ayúdenos, Padre Celestial, a decirle, dame tu palabra, Señor. Necesito que me des tu palabra. Necesito que me hables el día de hoy, porque tu palabra no es mentira. Tu palabra no es una fábula. Tu palabra es verdad. Lo que tú prometes, cumples. Dame tu palabra. Para estar confiado y no desmayar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Cuídenos el resto de este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos.